¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander y quiero contarles que después de un proceso de negociación, de pláticas en ambos países, a partir del 26 de junio finalmente Guatemala y Honduras van a integrar sus aduanas. Esto indudablemente reviste un punto de vital importancia para el crecimiento y el desarrollo comercial de ambos países. Sin embargo, a pesar de que el 26 comience a funcionar oficialmente y se dé la apertura de este punto, que será uno de los más importantes de nuestra Centroamérica, hablar de todo lo que hay que seguir, porque hay procesos y pasos que se deben cumplir para que todos los objetivos planteados durante la discusión y la negociación que arrancaba en el año 2014 para esta unión aduanera se puedan concretar. Veamos lo siguiente y luego los invitados. Tan parecidos pero a la vez tan distintos. Centroamérica ha luchado por años en unir sus aduanas. Sin embargo, son solo Guatemala y Honduras los que han dado el primer paso para lograr la tan anhelada unión aduanera. El lunes 26 de marzo será lanzada oficialmente el primer territorio aduanero único en América, en donde se espera un 80% del comercio bilateral tendrá libre tránsito. Los dos países están ubicados en el corazón del continente, un punto estratégico que muchos gobiernos han intentado ofrecer a inversionistas y que quizás ahora se convierta en la plataforma que permitirá el aumento del comercio, el crecimiento de las cadenas productivas y el acceso más inmediato de la oferta de productos de ambos países. A partir de la fecha citada, el modelo de la Unión Aduanera empezará a funcionar en 3 puestos fronterizos, conocidos como El Florido, Agua Caliente, Corinto y Entre Ríos. En el área tributaria, la CEPAL estima que mientras Guatemala podría percibir un aumento de la recaudación fiscal de entre 23.1 millones de dólares a 40.2 millones, Honduras incrementaría su recaudación entre 20.8 millones de dólares y 36.7 millones. Sin embargo, este proceso es más complejo de lo que se cree. De manera oficial dio inicio con el gobierno del Partido Patriota en el 2014. En febrero del 2015 se presentó un marco general de los trabajos. En abril de ese mismo año se había suscrito un protocolo con reuniones técnicas que han avanzado a lo largo de 3 años y que finalizaron este 16 de junio. Pese al gran logro, empresarios y autoridades consideran que en los siguientes años habrán muchos desafíos que deberán afinarse y que llevarán un proceso más largo para aprovechar esta nueva puerta de oportunidades, con más de 10 millones de habitantes con capacidades de trabajar que podrían verse beneficiados en este nuevo proyecto. Para Desafíos, Mónica Obando. Bueno, fíjense qué punto tan importante el que abordamos esta noche. Hablamos de la tan anhelada y buscada unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Después de varios meses de negociación con las propuestas de ambos países, esto se transforma en un verdadero polo de crecimiento a nivel comercial y en otros sentidos también para ambos países. Vamos a empezar este programa con quien me acompaña. Está con nosotros Luis Eduardo Barrueto, él es jefe de gestión del conocimiento del Centro de Estudios para la Integración Económica CIECA, Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Luis Eduardo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, paso importante obviamente para Guatemala, para la gente de Honduras que también nos está sintonizando a esta hora y en este programa. ¿Qué significa este proceso y qué significa esta unión para ambos países? Realmente es un paso, digamos, de una promesa de larga data, de empezar a integrarnos cada vez más como parte de una Centroamérica más grande que lo que son los dos países. La Unión Aduanera Centroamericana parte de un proceso de años donde se viene negociando la integración de las fronteras, la armonización de procesos entre los 6 países que integran la región centroamericana. Dentro de ese proceso generalizado hay un espacio para que 2 países puedan avanzar de forma más acelerada y eso es precisamente lo que hacen Guatemala y Honduras cuando en 2014 se genera el compromiso presidencial de alto nivel para avanzar en esta unión de forma bilateral. Desde ese proceso se generan dos procesos similares. Uno es en el nivel político, consolidando, digamos, este énfasis en unir las fronteras y crear un territorio aduanero único, el primero de Latinoamérica, claro. El primero de América en general.
pero básicamente también un proceso técnico donde los detalles de cómo va funcionando toda la unión aduanera y la integración de las fronteras se van resolviendo en los últimos 2 años y ahora estamos próximos al lanzamiento oficial y la implementación en su totalidad. Y el beneficio creo que es la clave aquí porque... ¿Cuáles son esos beneficios? Porque cuando estamos hablando de un punto fronterizo tan importante que va a ser referente para el resto del continente, ¿cuáles son esos beneficios puntuales, Luis Eduardo? En primer lugar, que se viene a abrir el comercio para una gran mayoría de productos, es decir, ya no todos los productos que se transmiten entre Guatemala y Honduras van a tener que pasar por controles aduaneros, tienen libre circulación por completo. Y eso provoca que los costos del comercio se reduzcan y que los tiempos del comercio también se reduzcan en hasta un 85% según algunas proyecciones. Obviamente ese beneficio se traduce no solo para los comerciantes, sino para las personas, los que consumimos productos, sobre todo a nivel industrial, productos alimenticios, cuestiones de consumo diario que van a ver sus precios reducidos en la medida en que se vaya implementando esta unión aduanera. Bueno, indudablemente esto va a traer incrementos, podemos hablar, no sé si de porcentajes, pero de sectores que estarían involucrados y de áreas que obviamente se van a ver, yo diría que ampliamente beneficiadas con esta unión aduanera. Sí, de hecho, en primer lugar, el comercio de Centroamérica ya funciona dentro de un marco de libre movilidad. Hay pocos aranceles que aplican a los productos centroamericanos. Sin embargo, uno de los retos más importantes en este sentido es que las aduanas son uno de esos cuellos de botella difíciles, ¿verdad?, para que los productos se puedan mover más ágilmente. La unión aduanera... Más todos los casos de corrupción que hay justamente en esos focos aduanales, ¿no? Precisamente, y a la hora de hacer muchísimo más selectivo el control, se genera un espacio mucho más reducido para la discrecionalidad del funcionario que está en la aduana. Claro. Entonces el control es más efectivo, los bienes se mueven con más eficiencia, pero al mismo tiempo, digamos, hay un beneficio también para la población. Bueno, me imagino que esto es un primer paso, a pesar del tiempo que tomó esta gestión y esta negociación con Honduras, para el resto de países centroamericanos. Hace tantos años que venimos hablando justamente de este sistema de integración económica de toda Centroamérica. ¿Será este un puntapié? ¿Ayudará a agilizar la integración con algunas otras regiones? Hablamos de El Salvador y de muchos otros países. Esa es precisamente la intención y de hecho los vecinos de esta unión aduanera, que son El Salvador y Nicaragua, ya han expresado su interés por ver los resultados y ver si se pueden integrar al esquema. Justamente la apuesta entre Guatemala y Honduras es muy esperanzadora porque entre los dos países reúnen 52% del territorio, 59% de la población de Centroamérica y un 46% del PIB de la región. Entonces, a la hora de entregar resultados, el beneficio va a ser bastante amplio y bastante visible, creemos nosotros, en el orden de mejorar el PIB en un 1%, por ejemplo, las exportaciones por arriba del 4% de crecimiento, únicamente por el factor de la unión aduanera, por lo que esperamos que ese compromiso que se gestó en 2014 entre estos dos países del Triángulo Norte empiece, digamos, también a generarse en nuestros vecinos más al sur, ¿verdad? En primer lugar, El Salvador, que ya se encuentra trabajando con Guatemala en ciertas iniciativas para facilitar el comercio en sus aduanas compartidas, y también Nicaragua, digamos que está muy observador de todo el proceso para ver cómo se gestó y cómo también empezar a participar en el esquema ya centroamericano. Por último, Luis Eduardo, a partir del 26 de junio, ¿de qué depende que esto funcione, sea un éxito y se cumplan las expectativas que hay sobre esta unión aduanera? Ya hay voluntad política, ya está el acuerdo listo, esto empieza a funcionar. ¿De qué depende de que sea exitoso? El compromiso realmente viene de antes de junio. Nosotros hemos estado capacitando a varios funcionarios de las distintas agencias encargadas del sector público para que estén capacitados y a la hora de que demos el banderazo de salida puedan ejercer los controles ya con todos los cambios necesarios para facilitar ese comercio y que las empresas puedan movilizar sus productos más efectivamente. Mucho de ello también implica el conocimiento que tengamos sobre las nuevas medidas. Se están capacitando también a las organizaciones empresariales y esperamos que ese conocimiento pueda irse compartiendo entre los dos sectores para poder fortalecer este proceso y que efectivamente dé los resultados esperados. Bueno, te agradecemos muchísimo para abrir este programa, Luis Eduardo Barrueto, jefe de gestión del conocimiento del Centro de Estudios para la Integración Económica CIECA, hablando de esta unión aduanera. Viene la gente de Agexport también, porque obviamente cuando hablamos de unión aduanera tenemos que hablar de las exportaciones y de los beneficios para la pequeña, mediana y gran empresa, ¿por qué no?, de nuestro país. Esto luego de la pausa en Desafíos.
reiteradas ocasiones hemos tenido como invitados en nuestro programa a la gente de AGEXPOR. Obviamente estamos hablando del crecimiento de las exportaciones en el país y siempre un tema puntual que han remarcado todos los que integran esta importante agrupación, esta importante asociación de exportadores en el país, es el tema de la unión aduanera y los beneficios que puede traer. Por eso está con nosotros Fernando Herrera, director de servicios al exportador de AGEXPOR. Fernando, gracias por acompañarnos. Ricardo, buenos días. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿cómo nos vamos a beneficiar? No solamente los guatemaltecos, sino ambos países con esta unión. Yo creo que la unión aduanera trae muchísimos beneficios para el desarrollo del comercio de los dos países y en el futuro pues los traerá para la región cuando ya toda la región se integre. Los beneficios están en el sentido que vamos a poder desarrollar un comercio mucho más ágil, mucho más práctico, tal vez con mucho menos costos logísticos. Hay unas estimaciones de unas reducciones del 25% en costos logísticos y de transporte principalmente. La parte de tramitología seguramente va a traer mucho beneficio también porque los trámites deberían ser mucho más fáciles, deberían ser mucho más ágiles, cambian algunas condiciones. Ahora ya no estamos hablando de procesos aduanales, sino que estamos hablando principalmente de procesos que tienen que ver con la parte de tributos, ¿sí? En donde obviamente las condiciones para manejar los tributos de ese intercambio comercial también cambian. O sea, hoy debo pagar los tributos 24 horas después que voy a hacer el envío de la mercancía. O máximo 24 horas. En fin, yo creo que trae muchos beneficios. También creo que puede generar muchos beneficios en la parte de inversión extranjera o inclusive de la inversión local, porque ya el mercado es más amplio. O sea, ya no estoy hablando de 16 millones de habitantes, sino que estoy hablando de cerca de 30 millones de habitantes. Entonces, es mucho más beneficioso para las industrias hacer una inversión en un mercado que tiene muchos más consumidores, ¿sí? Tal vez lo importante aquí sería ver un poco la parte logística, cómo se va a ir transformando, porque es importante ver cómo están funcionando los puestos fronterizos. No puedo generar una unión aduanera completamente plena si mis puestos fronterizos siguen atendiendo aduanas y ahora van a atender tributos y también van a atender migración. Esto se tiene que agilizar, claro, desburocratizar. Claro. Sí, desburocratizar por un lado, facilitar por el otro, siempre pensar en que esta modernización de cómo hacer el comercio entre los países debe ir acompañada de una modernización tecnológica de punta. Claro. ¿Sí? Sistemas electrónicos muy confiables, muy seguros, muy estables, mucha seguridad en la información para generar confianza en los actores que tienen que ver con esto. Sistema de carreteras, por ejemplo, estamos hablando de otro tema importante, no solamente el punto de unión, carreteras en ambos lados, ¿no? Importantísimo. Tu próximo panelista te va a hablar un poquito de eso. Acaba de hacer un recorrido por las fronteras, por los puestos fronterizos y ha encontrado cosas, obviamente por el invierno puede estar generando, pero que la infraestructura no está bien para llegar a los puestos fronterizos. Ahora, en ese punto tan simple, ¿qué pasaría? Todos cuando vamos al puerto o vamos al puerto o a Escuintla, vemos que vamos por una carretera, llegamos a un peaje y una carretera de 2 carriles se nos abre en 8. Aquí en el tema de fronteras vemos lo contrario. Tenemos algunas carreteras que tienen 2 carriles y terminan en 1 cuando llegamos al puesto fronterizo. Eso es porque las fronteras son mucho más antiguas, obviamente. Las carreteras se ampliaron posteriormente a 2 carriles. Y también porque las aduanas y las fronteras en ese momento estaban pensadas en mucho control. Hay que controlar la salida y la entrada de productos, la salida y la entrada de personas. Hoy todo eso tiene que cambiar, pero la infraestructura también tiene que cambiar. Fernando, me gustaría saber qué deben hacer los empresarios guatemaltecos, los que hoy tienen relaciones comerciales con Honduras, los que posiblemente la puedan llegar a establecer. ¿Qué consejos les damos a nivel interno que deben hacer para aprovechar esta unión aduanera? Si se dan todas estas cosas que recién mencionabas, por supuesto. Yo creo que lo que los empresarios guatemaltecos y hondureños, por supuesto, deben hacer es informarse muy bien sobre cómo se está estableciendo la unión aduanera. Hay que tener claro que si el 26 entra ya la unión aduanera en operación, no es una unión aduanera plena, total, al 100%. Solo algunos productos van a entrar en esa unión aduanera, van a cambiar entonces el documento con el que tengo que hacer para poder hacer el intercambio de comercio. Entonces tienen que informarse muy bien cómo se hace ese proceso, qué obligaciones nuevas se están adquiriendo al entrar en ese proceso, qué plazo hay para que los productos que hoy se intercambian con un FAUCA, que está dentro del Tratado del Libre Comercio en Centroamérica, ahora van a ser con un FIDUCA. ¿Cómo pago esos impuestos? ¿En qué momento lo debo hacer? ¿Qué otros requisitos debo cumplir? ¿Qué debo hacer cuando llegue a la frontera? ¿Sí? Creo que los empresarios tienen que informarse muy bien para que puedan aprovechar muy bien este cambio a unión aduanera.
Nosotros en AGESPOR, justamente hoy, estamos empezando una serie de capacitaciones sobre unión aduanera para que los empresarios se informen muy bien de esto, y tenemos un centro de asistencia en donde les podemos informar cómo hacer las cosas. ¿Servirá esto como espejo para que otros países se pongan las pilas en este sentido? Estamos hablando de El Salvador, Nicaragua, que están alertas, por supuesto, lo que puede llegar a pasar con esta unión, pero para generar ya esa gran integración centroamericana a la que tanto hablamos en tantas oportunidades. Sí, esto es como decir que Guatemala y Honduras decidieron ser el conejillo de India, ¿cierto? Vamos a nosotros a ser los primeros, entonces digamos que los golpes más fuertes de este cambio los vamos a recibir nosotros en este momento. De eso deben aprender los otros países. El Salvador, que ya viene atrás con algunas intenciones para entrar a la Unión Aduanera, y el resto de países de la región que estén muy cerca de este proceso, que envíen gente a ver cómo se está gestando, desarrollando, implementando y aprovechando este proceso de cambio a Unión Aduanera, para que cuando entremos con ellos pues sea menos traumático y sea mejor aprovechado en más corto tiempo. Te agradecemos muchísimo, Fernando, que nos hayas acompañado. Información, siempre recordar, la gente, exportadores, empresarios que necesiten el consejo de AGESPOR en lo que sea, dónde se dirigen, se meten directamente a través de las redes sociales, cómo comunicarse con ustedes para esta asesoría. Pueden Fernando ingresar a nuestras redes sociales, que tienen el mismo nombre nuestro, el de AGESPOR, a la página que también es agespor.com o expor.com, cualquiera de los dos. Pueden llamar a nuestro PBX 2422-3400, o pueden acercarse a nuestras nuevas oficinas, en donde todos están muy invitados para que allí los podamos atender y les podamos dar toda la información que requieran para poderlos acompañar de una buena manera en este proceso de cambio. Me parece excelente. Fernando Herrera, director de servicios al exportador de AGESPOR. En instantes hablamos de infraestructura, hablamos de carreteras, hablamos de muchos otros sistemas que tienen que funcionar para que realmente esta unión, que ya se lanza en los próximos días, sea realmente exitosa. Ya volvemos. Llegamos al último bloque de Desafíos, tema interesantísimo. A lo largo de estos ya casi 14 años que tiene nuestro programa, hemos hablado en reiteradas ocasiones de la importancia de la unión aduanera. Pero como estamos en materia de infraestructura, eso es lo importante para que esto pueda funcionar y dé los resultados esperados. Se incorpora a nuestra mesa Estuardo Arriaga, gerente de la ventanilla única para las exportaciones, para hablar del tema. Estuardo, gracias por acompañarnos. Ricardo, muy buenos días. Bienvenido, un placer. Bueno, ¿cómo estamos en infraestructura en la frontera? Recién hablamos con Fernando de carreteras y todo el sistema que tiene que estar funcionando. ¿Cuál es la radiografía de lo que está pasando allí? Mira, pues tuvimos la oportunidad de hace un par de días ir a hacer ese tipo de recorridos. Estuvimos con gente de la Federación de Transportes de Centroamérica, porque definitivamente es muy importante toda esta parte de las infraestructuras. Hay que ver la parte de la infraestructura de lo que es carreteras desde el inicio, desde que sale la mercancía hasta que llega a la frontera, y la parte de lo que es el manejo interno, digamos, de esa infraestructura de carreteras, y la parte interna también de cada uno de esos puestos, donde hay que estar verificando qué es lo que está pasando dentro del puesto fronterizo. Entonces, vimos lógicamente de que la situación general de las carreteras pues no es una situación muy adecuada, no la mejor. En ambos países, ¿verdad? Desafortunadamente, digamos, la situación de las carreteras en estos momentos se encuentra muy deteriorada, y cuando llegamos a los puestos, pues lógicamente la parte de infraestructuras maneja buena señalización, o sea, hay bastante señalización de las cosas que se tienen que estar planteando, que se tienen que ir desarrollando dentro del puesto fronterizo, e internamente en cada uno de estos puestos pues se ha desarrollado, digamos, una mejora sustancial de la parte de la infraestructura del edificio. Ahora ya la aduana y digamos, todas las autoridades que tienen que ver con algún tipo de requisito no van a estar separados, sino que van a estar juntos, ¿verdad? Normalmente esa mejora se hizo del lado de Honduras, ¿verdad? Todas las mejoras digamos, del edificio y la parte de infraestructura se hizo del lado del país hondureño más que del lado del país guatemalteco. Claro. ¿Verdad? Eso también nos da una idea de que nuestra estructura actual de lo que contamos nosotros ahorita en las aduanas, pues del lado guatemalteco no es muy buena, ¿verdad? Se utilizó la parte de Honduras para poder mejorar. Y para que esto funcione tiene que ser simétrico, o sea, tiene que funcionar en ambos lados. Está el tema del sistema de pesos, de medidas, el tema de cargas. ¿Cómo está este tema hoy por hoy? Mira, eso también es vital, ¿verdad? ¿Por qué? Lógicamente, acuérdate de que estamos en un proceso de integración centroamericana y deberíamos de manejar
manejar estándares ya más o menos centroamericanos. ¿Verdad? Y siempre encontramos algunas diferencias, sobre todo en la parte de transporte, ¿verdad? Nosotros vimos, por ejemplo, en el recorrido que tuvimos en Honduras, vimos que habían ya contenedores de 48 pies y aquí manejamos normalmente contenedores de 42, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas se van a tener que ir mejorando, se van a tener que ir estandarizando de alguna forma, ¿sí? Pero en este momento están arrancando, digamos, con estandarizaciones más que todo desde el punto de vista aduanero, ¿sí? Entonces hay que ir mejorando todo esto. ¿Y qué hace falta para que este proceso se dé? ¿De qué depende? ¿De más reuniones? Obviamente ya todas las negociaciones se hicieron, arrancaron en el 2014, se inauguran oficialmente este 26, pero ¿qué hay que hacer para avanzar en este proceso? ¿Cuál es su recomendación? Mira, yo creo que lo que pasa es de que la unión aduanera no es una unión aduanera al 100%. Esta unión aduanera está desarrollándose por diferentes fases y ahorita la primera fase que se está implementando es ese proceso de facilitación desde el punto de vista documental, ¿verdad? La segunda fase pensaré yo que empiezan a empezar a trabajar la parte de infraestructuras, la parte de carreteras, la parte que también desafortunadamente en los lugares donde actualmente se encuentran estas fronteras son lugares muy estrechos. Claro. ¿Sí? Hay que mejorar todo eso, ¿verdad? Pero para mí sería la segunda fase, digamos, de ir buscando las mejoras y estándares de la parte de infraestructura. ¿Cómo será el tema migratorio? Porque también ese es otro tema importante. ¿Ahí se verán cambios? ¿Hay un proceso que se está trabajando para esto? Mira, hay facilidades. Ahora como te comentaba, la parte de migración, ambos van a estar en un solo puesto, ¿verdad? Pero desafortunadamente todavía es en un solo puesto donde primero pasas por la autoridad de Guatemala, por ejemplo, y después pasas por la autoridad hondureña. De Honduras. Te evitas, digamos, ese recorrido, pero realmente facilidades, la mejora que deberíamos de tener es tener un solo sistema migratorio, ¿verdad? Deberíamos de tener también, digamos, una sola autoridad migratoria, que son las diferentes fases que tiene que desarrollarse en una unión aduanera, ¿verdad? Vas a tener que llegar a completar, tener una sola autoridad aduanera, ¿verdad? No como está ahora que está Guatemala y Honduras, claro. Está en un solo lugar, pero ¿Y esa de quién depende o está integrada por ambas regiones? Digamos, en este momento, ¿de quién depende la...? ¿O de quién dependería esta única unión, este único puesto aduanero? Son fases que se van a ir haciendo, digamos, para el proceso de unión aduanera se integra, digamos, una autoridad que va a tener que ir administrando la unión aduanera. Esa autoridad que va a administrar la unión aduanera es la que va a tener que ir definiendo, digamos, el desarrollo de una sola autoridad de aduanas, una sola autoridad de migración, ¿verdad? Y tener solo gente de un solo país, porque al final la unión aduanera, ¿verdad? Contempla, digamos, de que estemos en ambos países, pero como que si fuera uno solo. Estuardo, por último, ¿cuáles crees que deben ser las prioridades a partir del 26? Hablamos ya del tema de carreteras, fundamental, pero ¿cuáles puntos deberían tomar en cuenta ambas administraciones para decir esto tiene que funcionar a beneficio de los exportadores? Mira, yo creo que tenemos que hacer la prueba ahorita de la parte informática para ver si realmente la transmisión de datos. La transmisión de datos, sí. Si realmente la transmisión de datos es buena, tal y como se están haciendo las pruebas en este momento. Después de eso, pues deberíamos de ir buscando las mejoras, de ir viendo la parte de la infraestructura de carreteras y sobre todo esa concentración de tráfico que van a tener ahí en esos puestos fronterizos, o sea que habría que seguir con esos puestos fronterizos de irlos mejorando. ¿Cómo esto ayuda a terminar con el contrabando? ¿Es un buen elemento? Porque ese es un tema complejo, delicado, que está afectando a la mayoría de los empresarios guatemaltecos. ¿Ayudan este tipo de uniones a tratar de mitigar los efectos de este delito? Sí, definitivamente, digamos, el proceso de facilitación pues debería de ir facilitando, digamos, esa gestión de no desarrollar contrabando. Bueno, hay que ver, ¿verdad, Ricardo? Porque cuando tú me dices, normalmente contrabando se hace porque los lugares donde quieres pasar realmente no están habilitados para poder desarrollar ese comercio. Entonces tú decides, mira, si aquí se me está complicando y por el otro lado puedo estar pasando y sin tomo ningún por la tipo, opción. Sí, entonces realmente para ese tipo de situaciones yo creo que es vital, es importantísimo de ir mejorando las infraestructuras para ir eliminando esa situación del contrabando. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, realmente valioso el aporte de los tres, gracias Estuardo, valioso el aporte de los tres invitados en este programa. Soy Ricardo García Santander, muchas gracias por acompañarnos y yo los espero como siempre la próxima semana para seguir abordando temas interesantes de la realidad de nuestro país y de Centroamérica. Esto es Desafíos. Gracias.